Voces rudas y soeces, dialectismos, localismos y arcaísmos, voces que resultaban común oír en las ciudades o leer en los periódicos, como por ejemplo, la arepa de hoy me invita a jalar chipola, con andújar y pedroñeras. En la carta de hoy me invitan a comer cordero con aceite y ajos. El Tolimo, de la mesada peor que un senador. El hombre tiene la cabeza peor que un burro. Acuya, birris, y no conoces a la tía Jacinta. Está borracho y no tiene vergüenza. Este es un párrafo que corresponde al libro de la maravillosa historia del español y era la forma popular en que durante el siglo XIX y XX se hablaba nuestro idioma en muchas regiones de España y en América. Esta es una presentación del grupo número 7 del curso de Historia del Español del tercer semestre del Profesorado de Lengua y Literatura de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media FEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Abordaremos el tema Lengua y costumbres populares. Para poder comprenderlo es necesario remontarnos a la configuración sociogeográfica de España del siglo XIX, periodo en el cual América se encontraba en el proceso de constitución de sus naciones. Este hecho favoreció el mantenimiento de los usos lingüísticos particulares de cada territorio, especialmente de los apartados geográficamente, y entre los hablantes de menor acceso a la lengua escrita y a la cultura urbana. Es decir, que la diversidad interna de la lengua española estuvo relacionada con los niveles de alfabetización de cada país, pero al mismo tiempo se veía influenciada por la composición étnica y sociológica y por su grado de urbanización. Por ello diremos que al inicio del siglo XIX en España el porcentaje de alfabetismo era muy bajo, pues solo el 19% de las personas sabían leer y escribir, y vale la pena aclarar que el 17% correspondía a los hombres y el 2% a las mujeres. Todavía en este bajo porcentaje es necesario enfatizar que el 15% de personas sabían leer, pero no escribir. Y ante tal situación, las autoridades españolas en 1838 crearon el Reglamento de las Escuelas de Enseñanza Primaria, con el que promovían el aprendizaje de la lectura y la escritura. Desde el comienzo de la escolarización, años más tarde, la Ley de la Instrucción Pública, publicada en 1857, dio la estabilidad al sistema educativo, pero los resultados de estas reformas no se vieron sino hasta 1877, cuando el índice de analfabetismo había llegado al 66% de la población, siendo el 55% masculino y el 11% femenino. Ya para el siglo XX, en los años de 1830, se apreciaba un crecimiento significativo de alfabetización en España. Mientras España estaba sumergida en un alto índice de analfabetismo, a pesar de sus esfuerzos, los países americanos vivían una situación similar, tomando en consideración que la mayoría de países habían sido sus colonias. Pero a este hecho se le agrega que en América había que sumar un factor sumamente clave que marcaba una gran diferencia, y era el hecho de la diversidad de población, producto del mestizaje colonial y los pueblos originarios que habían producido un mestizaje lingüístico regional. Por otra parte, los sistemas escolares desarrollados en Hispanoamérica desde mediados del siglo XIX estuvieron supeditados a las circunstancias sociales y económicas de cada territorio, es decir, que las sociedades americanas fueron configurando sus propias clases medias y a la acción de la escuela se fue ampliando lentamente. En ella se concebía un peso decisivo a los valores ciudadanos, al servicio público, al respeto de las instituciones y los símbolos del Estado, y también al cuidado del lenguaje. En medio de todo este marco, el panorama social y educativo tuvo una gran repercusión en el uso de la lengua española, que experimentó un refuerzo de sus modalidades regionales y locales. Y en este punto es donde el periodismo pasó a cumplir una función de difusión lingüística y cultural, propiciada por su agilidad, su amenidad y su bajo precio, principalmente en los centros urbanos. La prensa resultó ser el medio más cercano a las clases medias en comparación a los libros impresos o la enseñanza media y superior, que se reservaba para las minorías ilustradas y los grupos económicos más solventes. El periodismo y la literatura costumbrista. El periodismo fue un medio para la publicación de piezas literarias que reflejaban costumbres y modos de vida populares. Esto es, para la difusión de una literatura costumbrista en la que quedaban retratados cuadros y perfiles humanos cotidianos o tradicionales. Esta literatura de costumbres, publicadas en la prensa en forma de libros, sirvió como una interfaz entre la intelectualidad y las capas medias de la sociedad. Se convirtió en un recurso al servicio de la población que tenía acceso a la lengua escrita, pues tenía la capacidad de alcanzar a la gente menos instruida, gracias al lenguaje popular que permitía su comprensión por su afinidad al pueblo. En España y en América durante el siglo XIX,
La literatura costumbrista y algunas de sus derivaciones se convirtieron en un movimiento artístico y literario, ligado en sus orígenes al romanticismo, que contribuyó a una concienciación de la clase media sobre su realidad social. La literatura costumbrista recogía el lenguaje familiar de cada grupo retratado, reproduciendo modalidades impregnadas de giros populares coloquiales, característicos de cada área, especialmente los más peculiares o tradicionales incluidos en los usos vulgares, como por ejemplo los que les voy a mencionar. Todo, nada, para, usted, soldado, soldado, comer, bueno, haya. También se incluían voces rudas y soeces como dialectismos, localismos y arcaísmos. Los escritores del costumbrismo americano. En España, Mariano José de Lara y Ramón de Mesonero sobresalieron en sus obras, pues fueron el más fiel reflejo del Madrid del siglo XIX, y su influencia llegó hasta los jóvenes de repúblicas americanas, en las que sirvieron como guía en cuanto a intención técnica y estilo. Por su parte, en Argentina se cultivó el costumbrismo en escritores como Juan Bautista Alberdi. Y en cuanto a Perú, cabe mencionar a Manuel Asensio Segura, a quien se da el título de padre del Teatro Nacional, y a Ricardo Palma, quien se preocupó por el léxico y tradiciones peruanas. Entraré con el tema del realismo. Tiene una fuerte vinculación al costumbrismo, ya que sus rasgos comunes ya son reconocibles, ya que se reflejan a los usos y costumbres sociales, por lo cual el realismo se encarga de analizarlos e interpretarlos críticamente. Gracias a la evolución o derivación de las obras de autores representativos, tanto como europeos como americanos, se crea la corriente literaria denominada realismo. Se encuentra ligada al mundo de la pintura artística. Esto suele identificar los principios estéticos del realismo pictórico con los del realismo literario contemporáneo. Vamos al siguiente tema, realismo literario. Nació en Francia en la mitad del siglo XIX como una reacción al arte romántico. Su aparición en España siempre estuvo ligada al costumbrismo. Entre los escritores destacados está Honoré de Balzac. Fue un novelista francés representante de la llamada novela realista del siglo XIX. Elaboró una obra monumental llamada La Comedia Humana, cuyo objetivo era describir de modo casi exhaustivo la sociedad francesa de su tiempo. También tenemos al escritor Benito Pérez Galdós, destacado en España. Representa el nacimiento de la novela española en la segunda mitad del siglo XIX. Es uno de los grandes representantes del realismo español. Vamos al siguiente tema, las características de la literatura realista. Empecemos con la forma de su lenguaje. Da descripciones largas y minuciosas de ambiente. Describe con muchos detalles lo que está en su entorno. Hablemos también a la atención a aspectos de la vida cotidiana. Los personajes son de la vida real y tienen sensaciones que son emociones. Los gestos son su medio de comunicación y las cosas que realizan cada día durante esa época. El siguiente, que son las denominaciones específicas, van de acuerdo a estilos adecuados al nivel social y geográfico de los personajes. Y por último, ¿qué busca el realismo? Pues este busca la descripción documentada, da una descripción detallada y muestra un perfil exacto de temas y personajes. El compromiso con los protagonistas los representa como un testimonio de una época existente. Y por último, la fidelidad de los hechos y las cosas. Pretende reflejar la verdad tal y como es. El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el realismo. Fue cultivado por grandes escritores. Pérez Galdós fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX. Leopoldo Alas, apodado Clarín, fue un escritor y jurista español. Vicente Blasco Ibáñez fue un escritor, periodista y político español, propulsor del naturalismo y del realismo. En este movimiento literario surgen expresiones tales como echar un capote, echar una mano, ver los toros desde la barrera, cortarse la coleta. Estas expresiones surgen en este movimiento en el cual es un lenguaje taurino. En la lengua española, echar un capote significa cuando el torero sostiene la capa roja para enojar al toro. Ya lo podemos ver ahí en una imagen. Cortarse la coleta es cuando el torero deja el oficio y prefiere retirarse de la profesión. Una de las manifestaciones de este movimiento es la literatura gauchesca en Argentina, donde este lenguaje refleja pronunciaciones vulgares. Surge así la obra El Gaucho Martín Fierro. Esta es escrita por el argentino José Hernández y es publicada en 1879. Esta obra trata sobre un gaucho, es un trabajador de las pampas bonaesas
que vive con su mujer y 2 hijos, es reclutado forzosamente para servir en un fortín e integrar las milicias que luchaban defendiendo la frontera argentina contra los indígenas, dejando desamparada a su familia. Gaucho significa que es un habitante característico de las llanuras en esas zonas de Argentina. También abundan refranes, modismos ligados a la vida rural. Una gran consecuencia lingüística de las migraciones en Argentina fue la aparición de mezclas bilingües del español e italiano. La palabra gaucho en el diccionario de americanismos de la Academia define gaucho así: hombre de campo, especialmente las de la Pampa, ya que Pampa significa que es una llanura de gran extensión de América del Sur sin vegetación arbórea. La importancia del gaucho en la literatura y en la tradición rural de Argentina, Uruguay y Paraguay es que ha proporcionado algunas extensiones semánticas. En Argentina y Uruguay se aplica el adjetivo gaucho o gaucha a la persona noble, solidaria y generosa. En Paraguay se llama gaucho al amante o al hombre mujeriego y conquistador. La palabra gaucho aparece documentada desde 1782 según Corominas y Pascual en 1790. Félix de Azara hablaba de unas gentes del Río de la Plata y Brasil, eran llamadas changadores o gauchos, como revela el corpus del Nuevo Diccionario Histórico Académico. En el sur de Brasil, en el estado de Río Grande, se usa gaucho con acentuación en la U, pero los diccionarios brasileños suelen darlo como voz originaria del Río de Plata para designar a los originarios de allá, a los del propio estado brasileño, a los que se dedican a la cría de ganado, vacuno y caballar y al animal u objetivo sin dueño. En cualquier caso, el misterio sobre el origen de la palabra no hace sino alimentar el mito de gaucho. La palabra vallenato es esencialmente de explicar, se refiere a la cría de ballena y está formada mediante el sufijo ato, para señalar las crías de animales como en cervato, que significa cría del ciervo, o chivato, cría de la cabra. Ballena deriva, como tantas otras del latín, en este caso de bayaena, por lo que su apelativo que surgió esta palabra es de que cuando un desesperado bodeguero que veía perderse río abajo una barrica repleta de vino, por lo que no sin razón advertía: ballena, ballena, y esto es que los madrileños son los de la ballena y los hijos de la ballena son los vallenatos, ya que también se refiere a que el vallenato, según el diccionario de americanismos, lo define como canción o baile popular, cuya música se hace casi siempre con acordeón. Es nativo de la zona norte colombiana, por lo que cada vez es más frecuente bailar y tocar vallenato, junto a otras exitosas manifestaciones de la música hispanoamericana: salsa, cumbia, bachata y merengue. El birris, que significa borracho. Esta historia cuenta cómo el pueblo de Quintana de la Orden en España, quienes eran comerciantes, se vieron afectados por la división que el señor Javier de Burgos realizó provisionalmente tras el siglo XIX. Dicha división llevó consigo a que los arrieros quintañeros crearan una jerga incomprensible para el ajeno, a la que le dieron el nombre de calón. Entre arrieros se oían frases tales como: la de arriepa de hoy me invita a jalar chipola con Andújar y pedroñeras, que quiere decir: en la carta de hoy me invitan a comer cordero con aceite y ajos. El tolimo de la mesada peor que un senador, que quiere decir: el hombre tiene la cabeza peor que un burro. Acuya birris y no conoce a la tía Jacinta, que quiere decir: está borracho y no tiene vergüenza. En esta jerga de arrieros se atribuían significados nuevos a palabras ya existentes, se creaban metáforas ocurrentes y se utilizaban multitud de nombres propios con referentes locales o regionales. Doña Carmelita la hierbera. Esta es la historia de una señora que vendía toda clase de hierbas. Ella tenía la hierba perfecta para cada persona que se le acercaba a contarle su dolencia. Como es de esperar, era muy conocida y mencionada en el pueblo de Oaxaca, México. Doña Carmelita, la hierbera, parecía saberlo todo. En verdad, su red de intercambio con proveedores indígenas y mestizos, con clientes de todos los estratos sociales, la colocaban en un lugar privilegiado dentro de la comunidad. Un lugar desde que con todos hablaba, de todos aprendía y a todos enseñaba. Por lo tanto, su tienda y su puesto se convirtieron en un foco de irradiación y cambios lingüísticos. Es así como concluimos la exposición de nuestro tema. Hasta la próxima.